Estamos con uno de nuestros invitados. Ya lo habíamos anunciado nosotros al comienzo del programa. Ya hablamos con dos de los tres invitados. Hablamos con el senador Gerardo Montenegro. Recién, o hace minutos, estuvimos hablando con Daniel Mendoza, el periodista de nuestro medio local, me refiero, ¿no? Está con nosotros Carolina Vargas, la doctora Carolina Vargas, para hablar de un tema tan preocupante como siempre, lamentablemente, de moda, por así decirlo, ¿no? O está al menos en el tapete de muchos de medios de comunicación. De una u otra manera, en los últimos años se ha visto cómo los casos de diversos tipos de maltrato ha ido aumentando, y no es casual, ¿no?, que las páginas de policiales, judiciales, se incrementen con el paso de los años, ¿no? Y no sé si será con la misma intensidad que se lo hacía en años anteriores, pero lo que sí hoy tiene más visibilidad, que eso es lo importante, y por ahí sacar de un escenario donde no es el mejor, esto sí ayuda. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? ¿Qué Buenas tal? Buenas tardes. tardes. Bueno, un gusto nuevamente estar aquí en este espacio. Ahora Eh, sí, si te acercas un ahí, poquito, así, sí. vamos, ahora sí. Bueno, te decía que buenas tardes, un gusto estar en el espacio. Bueno, lamentablemente, por este tema que yo considero particularmente que es una especie como un flagelo que no de nunca acabar, que va cambiando los matices, pero está siempre vigente. Cuando digo cambiando los matices, me acordaba de este niño de Termas de Riondo que acudió por sus medios, y denunció a su madre y a su padrastro. Actualmente la madre está detenida y él está al cuidado de su abuela materna que vino de Mar del Plata. Y ahí vamos de nuevo a lo que es la ley de protección contra el maltrato infantil, que es la ley, aquí la tengo anotada, porque los abogados a veces no somos buenos con los números, es la ley 26061, que se complementa con la ley Lucio Dupuy, que viene a reforzarla. Doctora, hay que hacer una clara diferenciación, ¿no? Con lo que por ahí quizás los letrados seguramente no lo confunden, pero por ahí el ciudadano, ¿no? El habitante común, por ahí no sepa diferenciar lo que es maltrato y abuso. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se identifique claramente una de la otra cosa? Sí. Eh, Cierro con el temita de la ley. Sí. La ley que protege del maltrato a niños, niñas y adolescentes habla de que el niño tiene derecho a ser oído por cualquier medio, circunstancia o instancia. Eso Ujú. es totalmente válido, es decir, no necesita un patrocinio letrado, con que concurra, con que le avise a un profesional de la salud, con que le avise al docente o que concurra, como ha pasado con este niño de Termas, a la policía. este, Directamente se toma la denuncia. Entonces, ahora volviendo al tema que vos me dices, si bien en la definición de maltrato infantil se habla de que es toda especie de abuso físico, psicológico y económico, que se infringe a un niño, niña o adolescente con el fin de menoscabar su integridad física, psicológica o incluso atentar contra su propia vida. La diferencia, si bien hay términos comunes, también hay términos que se diferencian. Uno de los principales, hay una habitualidad en el uso del término. Cuando se habla de maltrato, se habla muchas veces de abuso, pero cuando se habla del abuso sexual, netamente dicho, tiene que haber una conducta, primero, asimetría de poder. Segundo, tiene que haber violencia de índole sexual, que no sería el caso, por ejemplo, del maltrato, cuando puede haber violencia física, sin violencia sexual. Otro de los puntos es la intencionalidad, ahí me voy a detener porque hablando del interior, Ujú. cuando hablamos de intencionalidad en el abuso sexual, siempre, en casi todos los casos, salvo una persona declarada inimputable que no puede comprender la criminalidad del acto, en todos los casos estamos hablando de intencionalidad. Mientras que en el maltrato infantil, en el interior, muchas veces por cuestiones de costumbre, se naturaliza o se tiene naturalizado que, por ejemplo, que los niños, las horas de juego, si las tienen bien y si no, no, Ujú. que van a las cosechas, que trabajan, que salen a vender los productos regionales, los tienen como naturalizados porque así han sido, se viene es como una tradición, no está mirada o tomada en cuenta como un delito.
Eso es por otro lado la intencionalidad. Eh, y después otra diferencia importante es el nivel de especificidad. Ujú. En el abuso sexual es netamente asimetría de poder, eh, y digamos lo que es la violencia sexual, es decir, atacar a alguien contra su voluntad o bien aprovechándose de la minoría de edad para cometer un hecho que afecte la integridad sexual. Fuera de micrófono nos comentabas esto del nivel de conciencia, ¿no? Y me parece tan importante que se hable porque, bueno, por ahí también te referías a lo que es esto de naturalizar, ¿no? Naturalizar el trabajo infantil, que Sí, es muy, muy común, muy típico en el interior. sí. El andar a ayudar a tu padre o tenés que ayudar en las cosas, en los quehaceres del negocio, del trabajo y a muy corta edad, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, no nos vayamos muy lejos. Ha habido gente que ha ocupado bancas en la Cámara de Diputados de Nación, Ujú, elegidas por el voto popular que propugnaban el trabajo infantil. Ha ujú. habido un senador, un legislador, que propugnaba el trabajo infantil y decía que los chicos tienen que estar en las cosechas. Pero bueno, recordemos que es dueño de los grandes pools de siembra del norte argentino. Estoy hablando del diputado Olmedo, que no es novedad lo que estoy diciendo. Estoy hablando de Angeli, que contaba cómo ha hecho su fortuna trabajando de niño. En su momento era uno de los que se quería ser presidente, recuerdo Olmedo, el salteño, el de campera amarilla, que siempre aparecía Exacto. en los programas. Esos discursos dejan de ser pintorescos y dejan de ser graciosos cuando son atentatorios a los tratados internacionales que protegen a las infancias, pero yo siempre pienso que son semillas que se van tirando y bueno, a ver, ¿qué nos podemos horrorizar del pobre campesino que apenas subsiste de la venta de productos regionales si tenemos un diputado que está naturalizando la explotación infantil en los campos? O sea, y ha habido gente, un sector de la población que lo ha votado, porque no ha llegado a la banca por un hecho mágico, ha llegado por el voto popular. Entonces vamos a cuestionarnos también como sociedad qué está pasando. Y volviendo al tema del maltrato, hemos tenido recientemente en los medios y que actualmente está detenida, una mujer, madre de 5 niños aquí en Ciudad Ujú, Capital, en el barrio Santa Rosa de Lima, este, y ahí asociamos con el tema de la corresponsabilidad social. Si el pastor evangélico no hubiera efectuado la denuncia, ¿qué hubiera pasado con estos niños? ujú, Porque los vecinos sabían. Los vecinos sabían, los vecinos cuentan ahora los relatos de cómo eran maltratados los chicos, las cosas que les decían. Si el pastor evangélico no hubiera tenido la nobleza, la integridad y la empatía de solidarizarse con estos chicos y hacer la denuncia, este, hoy no sé cuál hubiera sido el fin. Y me ha hecho acordar mucho al caso Lucio Dupuy, donde todos sabían, la escuela sabía, el médico sabía, pero nadie hizo nada. ¿Y cómo terminó el caso? Con la criatura muerta. suele pasar esto, ¿no? En casos todavía quizás, no en el caso de estos chicos que afortunadamente no ha habido que lamentar ningún tipo de víctima fatal, ¿no? Porque víctimas son, eh, que después uno empieza a atar cabos, ¿no? Y hay una cadena de responsabilidades en el medio. Que por ahí lo sabían, o los docentes lo sabían, por ejemplo, por decir alguien, o la abuela, o hay familiares cercanos que sabían de esto. No me refiero puntualmente a este caso, claro. Lo que sí digo que por ahí muchas veces esta falta de compromiso es común en lo que no me meto porque no quiero tener quilombo, no quiero tener líos, Sí, demasiados son los míos. Y por ahí esto, el del meterse, del jugar un poquito pasa que también es muy finito de el la límite empatía, entre ¿no? el me meto o en él es mi obligación. Sí, Por ejemplo, hay colegios. ajá. Mi hija, mi nena va a un colegio que la verdad que yo prefiero que me llamen 60 veces porque le salió un granito, porque se ha marcado con la sábana, a que no me llamen porque no tienen en cuenta qué es lo que le pasa al niño. O sea, prefiero que pequen por exagerados y que me llamen por todo, por un simple raspón, y no que no tengan en cuenta. Las escuelas son un gran eslabón y es la segunda casa del chico. Aquí, a metros de esta radio,
Una niña en un grupo de WhatsApp contaba los abusos a los cuales era sometida. La maestra sabía, pero como ella no estaba en el grupo, era en el grupo de los chicos, la maestra no quiso hacer nada. Se los asesoró los papás, estimo que la maestra ya hizo la denuncia porque no me buscaron más, porque si no le íbamos a denunciar a la docente inclusive. Estamos hablando de una escuela que está en plena avenida Rivadavia. Ujú. Este, esa falta de compromiso, no, porque me van a llamar a la fiscalía, voy a tener que ir a hacer la denuncia, no me la quiero ganar de enemiga a la madre. Pero ¿y en el chico quién piensa? ¿Quién piensa en la víctima? Que termina siendo el niño. ¿Qué es lo que le Y, sugieres? Perdón, no sé. Si- y otra cosa también que no nos, esto va un mensaje a los medios, sobre todo gráficos. A mí me resulta sumamente violento cuando un adolescente desaparece, que sube la noticia de una manera con cero perspectiva de género, cero, y o si aparece una mujer muerta, adolescente, murió porque fue con la pollera corta a bailar, como justificando. Muchos de los casos, muchísimos de los casos de adolescentes o de niños que se van de sus hogares son porque están viviendo situaciones o de violencia sexual o de violencia física o de violencia psicológica. A propósito, esto de las polleras cortas, ¿no? Vez pasada, en una reunión de un colegio del casco céntrico, se tocó el tema de la pollera corta en los chicos. Muy, por las docentes, ¿no? De la casa, con totalmente fuera de contexto el comentario. Así que también muchas veces habría que revisar algunas cuestiones escolares, ¿no? Algunas políticas de muchas instituciones o de algunas, donde, bueno, por ahí se sigue teniendo ese discurso tradicionalista, ¿no? Y avalando en cierta Con forma con cero actitudes. perspectiva. Yo creo, mira, yo en ese sentido soy más negativa, perdón. Yo no creo que las estructuras escolares cambien, porque son, en principio en Santiago del Estero son tradicionalistas las privadas y la mayoría son católicas. Entonces es muy difícil atravesar o romper eso. Yo creo que la tarea está en nosotros como padres, en qué semillas implantamos, porque yo te pregunto algo, si este nene de Termas no hubiera tenido la claridad, la valentía o la lucidez de asistir a una comisaría, ¿qué hubiera pasado? ¿Estaría vivo? ¿Estaría cómo? Él en algún lado ha escuchado que tiene derecho a que nadie lo agreda, a protegerse. Entonces hay que trabajar con los chicos ya, me parece, más que con las estructuras, hacerles saber sus derechos, hacerles saber que no están solos, hacerles saber que siempre tienen que recurrir, que hay organismos que los que están obligados a protegerlos, con los chicos, porque me parece más fácil y más, un trabajo más expeditivo, digamos, hacerlo con los chicos que hacerlo con las instituciones. Porque de última van a ser los chicos que desde adentro le van a hacer el planteo a la institución. Ahora, con el daño ya está hecho, como en el caso de estos niños, en el caso de estos niños del Santa, Santa Rosa. del Santa Rosa, el daño está hecho, el daño está consumado. Digo, hay que trabajar ahora en eh, esas conciencias, esas personitas, para que puedan convivir con eso y superar estas situaciones, ¿no? Que son totalmente tristes, feas, porque viene de alguien, no viene de un desconocido, viene de su propia madre. Y es lamentable, es muy Todo triste. lo que es intrafamiliar, para mí siempre, yo creo, por algo no es casual que el código lo pone como agravante. Todo lo que es intrafamiliar. Quien tiene la obligación del deber de cuidado, que sea quien ejerce violencia o maltrato, es terrible porque rompe toda estructura psíquica normal de un niño. A ver, si un niño no se puede refugiar en su madre porque su madre es un monstruo, porque así la describía, ¿en quién se refugiaría? Y esto de las confianzas, ¿no? Cómo se rompen muchas confianzas, porque la persona quizás en la que más confiaba en su vida, su voluntad, su confianza, valga la redundancia, Sí. ha sido traicionada. Qué difícil debe ser poder volver a confiar en otra persona, seguramente, ¿no? ¿Y qué sentido de orfandad de alma te queda cuando es tu propia madre la que hace tu vida un infierno? Lo mismo pasa con los niños que han sido abusados por sus propias madres o madres que sabían y consentían los abusos y no hacían absolutamente nada, que es una forma también de participar en los abusos. Yo con relación a este tema,
me he puesto a ver las cifras del 2023 y las quiero compartir con ustedes porque me han parecido sumamente alarmantes. Sí. Cifras que las ha dado la Corte Suprema de Justicia en el mes de abril del 2024. Ujú, Dice que la Oficina de Víctimas de Violencia ha registrado 5.391 casos de violencia entre niños, niñas y adolescentes, ujú, de los cuales el 80% eran intrafamiliar. ujú, Mira qué gravedad. De ese margen, de ese número de denuncias, 59% el maltrato era diario o semanal. El 37% estaba registrado como riesgo de vida, con riesgo de vida. ujú. Y de ese grupo, de las 5.391, 9 de cada 10 casos han terminado judicializados. Y bueno, esto tiene que ver con el riesgo alto o altísimo, donde está en riesgo la vida. Son datos, mediciones que se hicieron, que hizo la Oficina de Víctimas de Violencia Doméstica en el 2023 y se han publicado por la Corte Suprema en el abril de 2024. Alarmantes. Eso te iba a decir, son verdaderamente No alarmantes, suelo ¿no? compartir números, ni letras, Ujú, ni nada, pero me ha llamado muchísimo la atención que sea tan, sobre todo el riesgo altísimo, porque cuando hablamos de riesgo altísimo en niveles de violencia, estamos hablando de riesgo de vida. Eh, el riesgo de vida ya sea porque pone en riesgo el agresor tu propia vida o porque vos mismo para calmar el sufrimiento ves a la muerte como el lugar más seguro para poner fin a este sufrimiento permanente que estás viviendo. Por doctora, eso también los niveles de suicidio. por ahí eso es algo que me preocupa mucho, ¿no? Vez Mm, pasada estuvimos hablando con este, con la licenciada Emilia Sar, que es un tema que me inquieta mucho, sobre todo en los adolescentes, donde más mayor índice se da. sí. Por esto, ¿no? De los cambios tan importantes que en plena eh, adolescencia, preadolescencia, se manifiesta, ¿no? En cada cuerpo. Y no es casual que sea una etapa crítica, ¿no? Ujú, Y por eso donde se dan altos niveles de suicidio también, habría que ver qué es lo que pasa, ¿no? Ese sí. trasfondo. A lo que quería ir es por ahí hay gente que no puede darse cuenta, por así decirlo. Un vecino, un familiar. ¿Cuáles son los rasgos más típicos o en qué se puede evidenciar que un niño, niña, adolescente esté sufriendo algún tipo de violencia? Como para que ponga en alerta a ese tercero, a esa Mm. persona y pueda ayudarlo de alguna manera. Y primero lo que se ve, ¿qué es lo que se ve? Ujú, Las lesiones se ven, el bajo peso se ve, el sí. abandono a nivel higiene se ve, Ujú, la deserción escolar se ve, eso la ven los docentes. Y después lo interno, que si bien no está a la vista, quien trata con el niño, el médico, el de cabecera, porque ahora todos necesitan que les completen ficha. las fichas para poder Ajá. cobrar la asignación. Entonces, que el control no sea un simple control de rutina, tienen las vacunas, sino que estaría bueno que indaguen un poco más en los niños, este, las maestras, los terapistas, en el caso de los chicos discapacitados, que también son víctimas, Ujú. y es un tema muy doloroso porque además, al margen de a veces, muchas veces la discapacidad les impide poder expresar o evidenciar el maltrato que sufren. También es un tema que a mí me inquieta mucho. De por sí la vida ya les tiene un escollo difícil Sí, y sobre todo esto sí, hace más, los sí, hace más vulnerables. sí, sí, sí. Y bueno, y segundo, conectar con la persona que está sufriendo, pero a ver, nosotros hoy estamos hablando de los niños, Ujú. niñas, adolescentes, pero creo que como sociedad no tenemos que esperarlo todo del Estado, y menos con este Estado que tenemos ahora. Doctora, la última. Se ocupa justamente de casos que se ocupan son como estos. Un teléfono, un contacto, por ahí hay gente que nos está escuchando y está quizás atravesando una situación tan difícil o alguien esté muy cerca de la Sí. persona que esté padeciendo algún tipo de maltrato. ¿Cómo hace para contactarla, Eh, ubicarla? bueno, en mis redes sociales tengo Ajá. la página doctora Carolina Vargas. Es real que lo hago porque me apasiona. Créeme que laboralmente me convendría hacer otra cosa. Ujú.
Lo que sí les puedo ofrecer de corazón es asesorarlos, em, guiarlos. No les puedo tomar los casos por una cuestión de responsabilidad profesional que me impediría cumplir con todos, pero sí asesorarlos para guiarlos en los pasos de la denuncia o en qué organismo efectuar el reclamo o con qué organismo se pueden ayudar. Eso sí lo puedo hacer. Bueno, mi teléfono es 0385 4068 473, pero lo más fácil es doctora Carolina Vargas, que es mi página. Incluso hay videos, explicativos de ciertos trámites que hay que hacer, sobre todo los últimos creo que han sido en alimentos y en discapacidad, que ya vamos a renovar los videos. Y vamos a renovar también la charla, seguramente va a ser otro tema. Así que gracias por venir. Sí, cuentan conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba con nosotros la doctora Carolina Vargas, hablando un poco, ¿no?, de lo que es este maltrato infantil, abuso, entre otras cuestiones de no menor importancia.